Hola gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Una serpiente peculiar. Capítulo 10. En el fin de semana Izar se la pasó recorriendo el castillo y cuando sabía que no tenía a nadie mirándole se las arregló para escabullirse al bosque prohibido a pasar el rato y hacer reconocimiento del área general. Por el momento solo se limitaría a las áreas circundantes al castillo, al menos hasta tener un poco más de confianza e información como para adentrarse en el bosque. Sería una completa tontería ir de cabeza al bosque, al menos sin un plan de respaldo o teniendo las cartas a su favor. Volvió a comenzar la semana de clases, y él había comenzado a acercarse más a Luna y a Antonio, el cual por alguna razón era algo retraído con él. Ignorando eso podía decirse que estaba haciendo un par de buenos amigos, al menos las veces que sus clases coincidían o se encontraban en los pasillos. Finalmente llegaron las clases de defensa contra las artes oscuras, las cuales por un accidente no pudieron darse en la semana anterior, y esta clase fue totalmente diferente al cualquier otro profesor y no en el buen sentido. El aula estaba llena de retratos tanto animados como inanimados por toda el aula, algo que desconcertó un poco a todos ya que no lo vieron venir. Los chicos de Slytherin y Hufflepuff esperaron en silencio al profesor sintiéndose un poco incómodos por los múltiples cuadros del tipo. Cerca de la pizarra la puerta se abrió revelando al profesor Lockhart. Él vestía una colorida túnica la cual agitó de forma teatral, luciendo una amplia sonrisa mientras les miraba. Por alguna razón esa sonrisa irritó a Izar, que se limitó a tener un leve tic en el ojo. En aula se había quedado en silencio a la llegada del profesor, algo expectantes por lo que iría a hacer. «Permíteme presentarte a tu profesor contra las artes oscuras», habló él con una voz melosa dando pasos hacia el frente de la clase con teatralidad ensayada sin quitar esa sonrisa suya. «Yo», dijo ampliando su sonrisa y señalándose a sí mismo, mirando con cierta fascinación a uno de sus retratos. Gilderoy Lockhart, de la Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Artes Oscuras y 5 veces galardonado a la sonrisa más encantadora de la revista Corazón de Bruja. Habló sin disminuir su tono meloso, ganando algunas miradas desconcertadas de los chicos y otras soñadoras de las chicas. Izar por su lado sentía que cada vez sus expectativas del profesor iban en picada. Por todo lo que parecía el profesor era del tipo ególatra, por la forma tan delicada y cuidadosa con la que se movía, algo que sin duda había sido practicado. Él no aparentaba ser fuerte, pero como se solía decir, las apariencias pueden resultar engañosas. Y quién sabe, quizás el profesor sí era fuerte y se estaba adelantando. Después todo tenía todos esos títulos y libros para respaldarlo. Seguramente no sería solo fanfarronería como decía su padre, ¿o sí? Algo muy dentro de él le decía que se llevaría una gran decepción. Antes que nada, habló el profesor elevando levemente el tono de su voz, empezaremos con un pequeño cuestionario. Acto seguido todos recibieron un pergamino con 54 preguntas. Él revisó las preguntas y se preguntó si esto era una especie de elaborada broma. 1. ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy Lockhart? 2. ¿Cuál es la ambición secreta de Gilderoy Lockhart? 3. ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor logro de Gilderoy Lockhart? Él saltó todas las preguntas hasta el final en busca de alguna que no tenga las palabras Gilderoy Lockhart sin mucho éxito. Finalmente llegó a la pregunta final: ¿qué día es el cumpleaños de Gilderoy Lockhart, y cuál sería su regalo ideal? Izar resistió el impulso de arrugar el pergamino en una bola y prenderle fuego. Al mirar a su costado él puso los ojos en blanco al ver que en realidad se lo estaban tomando en serio. Pasó el tiempo indicado y todos fueron entregando su pergamino. Izar por su lado lo entregó con una sola respuesta generalizada a todas las preguntas: no tengo ni la menor idea. Él vio su pergamino y frunció levemente el ceño, sin duda no muy feliz, pero rápidamente lo reemplazó con su expresión habitual. Veo que no han leído todas mis obras. Ahí indicaba cuál era mi color favorito. Para este punto Izar ignoró por completo al profesor, regresando a su sitio dejándole que hable con el pobre idiota que estaba tras él, que a diferencia de él parecía algo interesado en lo que su profesor tenía que decir. Cuando llegó a su sitio se debatió si ponerse a dormir o deslizar sus audífonos para escuchar música. Luego recordó que no tenía su MP3 cerca. Diablos, masculló para sí mismo cuando la voz de Lockhart comenzó a elevarse un poco. Ahora empecemos la clase con una de mis obras.
canturreó con un alegre tono sujetando un libro abierto. Recreo con l'Avancée, Izar gimió dejándose caer pesadamente sobre su sitio. Esta iba a ser una clase larga, muy larga. Al terminar la clase Izar tenía la repentina sensación de pegarle un tiro a Lockhart, y su clase fue tan aburrida que podría darle una carrera a Vince en términos de quién podría aburrirle más hasta la muerte. Tras eso se dirigió hacia la sala común encontrando una escena peculiar en torno a su hermano. Como decía, conmigo como el nuevo buscador seremos invencibles, se jactó él con una sonrisa presumida, nadie tendrá oportunidad contra nosotros recalcó más para sí mismo, a su lado su sombra Crabbe apoyó la idea, diciendo que Gryffindor no tendría oportunidad contra ellos, además mi padre donó nuevas escobas al equipo dijo con suficiencia. Ahora eso era interesante, se quedó mirando desde una esquina para ver la nueva adquisición de la casa, en eso él puso un gran paquete sobre la mesa haciendo que todos se arremolinen para ver de cerca el paquete, segundos después escuchó los grititos de felicidad junto a un Son Nimbus 2001, con su curiosidad saciada decidió salir de la sala común antes de que inevitablemente su hermano le arrastrase a su pequeña fiesta. Al salir fue a perderse por los pasillos cambiantes o en las escaleras móviles del castillo durante un par de horas hasta que decida regresar a la sala común por cualquier cosa. Tras caminar un rato se encontró a Antonio saliendo de la biblioteca y con algo de persuasión le convenció para perderse ambos por el castillo yendo en direcciones al azar en caso de toparse con alguna habitación o pasaje secreto. Naturalmente eso fue suficiente para hacer que su curiosidad picara y accediera. Momentos después, Dumbledore se encontraba disfrutando de una deliciosa taza de té en la comodidad de su oficina cuando una agitada profesora McGonagall irrumpió en su tranquilidad buscándolo con la mirada. ¿Qué pasa Minerva? Preguntó con calma el viejo director curioso por qué fue lo que agitó tanto a la profesora. Ella posó su mirada frenética en él antes de dar una respiración profunda y hablar. Es el joven Izar Malfoy dijo un poco alarmada, eso hizo que su entrecejo se frunza levemente dejando su taza de té a un lado. ¿Qué sucede con él? Preguntó él formando algunas conjeturas en su mente, la profesora pareció algo irritada por eso. Se está peleando con Peeves y han destrozado 2 pasillos dijo ella luciendo un poco molesta. Ahora eso sí era interesante pensó Dumbledore acariciando su barba, sin decir nada salió de su escritorio siendo guiado por la profesora hacia el lugar del incidente. Tras un poco de caminata llegaron a los mencionados pasillos donde se llevaba a cabo la pelea, y Dumbledore miró con interés esto, había armaduras fuera de lugar, y eso era una lanza clavada en la pared, unas cuantas manchas de pintura y señales menores de batalla, sin duda sea lo que sea que hizo Peeves esta vez puso de los nervios al joven Malfoy como para iniciar una pelea. Escucho el sonido de armaduras y metal chocando junto a los inconfundibles gritos de burla de Peeves y sonoras maldiciones de 2 voces que sonaban masculinas y visiblemente enfundadas. Las burlas de Peeves pronto se convirtieron en algo parecido a pánico y 2 risas crueles resonaron por el siguiente pasillo, un poco alarmados por eso ambos aceleraron el paso. Con Izar y Antonio, habían logrado su objetivo cuando efectivamente se perdieron en el castillo sin saber exactamente dónde estaban. Tras jugar un poco en las escaleras móviles, encontraron por accidente un pasadizo oculto al estar revisando las paredes, el cual por supuesto cruzaron sin pensar demasiado a dónde los llevaría. De alguna forma terminaron en uno de los pisos superiores sin nada más que algunas armaduras, ventanas y nada más. Con curiosidad miraron por la ventana solo para ver que estaba como a unos 20 metros del suelo. Cuando intentaron regresar por el mismo pasadizo, se dieron con la sorpresa de que la cosa ya no estaba ahí. Sin nada mejor ambos se miraron y luego a ambos lados sin saber por dónde ir. Luego de unos minutos de deliberación sin ponerse de acuerdo por dónde empezar se decidieron por la izquierda, caminaron y doblaron unos pasillos hasta toparse con un callejón sin salida. Te dije que era por la derecha se burló Izar para la irritación de Antonio que solo bufó. Y yo te dije que no entremos a ese pasadizo contraatacó mordazmente Antonio, pero si tú me empujaste a la cosa antes de entrar tú replicó indignado Izar, mientras ambos chicos deliberaban sobre su situación, detrás de ellos un poltergeist con tendencias vandálicas miró la escena con una sonrisa tortuosa, acto seguido desapareció planeando cómo meterse con ambos chicos. Poco después ambos estaban regresando con una vaga esperanza de toparse de nuevo con ese pasadizo o en su defecto encontrar la salida de aquí. Oh, los niños están lejos fuera de clases. Se escuchó una voz burlona aparentemente proviniendo de la nada, eso puso alerta a ambos chicos que miraron a todas partes en busca de la fuente.
¿Qué fue eso?, preguntó Izar limpiándose un oído. Creo que fue uno de los fantasmas, agregó Antonio. De la nada y sin aviso dos varas fueron arrojadas hacia ellos, logrando esquivarlo por poco. Ambos miraron hacia el origen del tiro sin poder ver nada. Los niños traviesos deben regresar a clases. Se volvió a escuchar la misma voz burlona de antes. Las dos únicas armaduras cercanas comenzaron a moverse como marionetas algo torpes, y luego un par de globos se estrellaron contra ellos empapándolos con algo de pintura de un color rosa chillón. Si bien no les dieron de lleno, sí les salpicó una cantidad decente de sobre ellos. Una risa burlona se escuchó, lo que irritó a ambos chicos. Las armaduras salieron volando contra ellos. Ya irritado, Izar extendió una mano y ambas armaduras se detuvieron en el aire. Ahora sí, quien sea que seas, masculló él buscando con la mirada al perpetrador. A su lado Antonio preparó su varita en anticipación, bastante irritado por la pintura rosa que salpicaba su túnica. Ambos lanzaron un gritito de sorpresa al ser golpeados con las dos varas detrás de ellos, dejándole algo aturdidos. Ja, son muy lentos, volvió a sonar la voz, y esta vez se materializó ante ellos lo que parecía ser un fantasma vestido como un bufón de la Edad Media, flotando sobre ellos riéndose a sus anchas. Sin esperar nada, Antonio levantó su varita y un rayo azul salió volando directamente hacia el bufón. Este voló en sobre sí mismo burlándose del intento de Antonio por darle, tomando la lanza de la armadura que le arrojaron. Izar miró a su molestia, la cual comenzó a alejarse entre risas por los intentos de hechizarle de Antonio. Izar también inició la persecución sujetando la lanza en su mano, le apuntó y le lanzó con fuerza la lanza clavándola en la pared. Antonio se detuvo y le miró con una cara de, ¿es en serio? En respuesta Izar solo se encogió de hombros. Tenía que intentarlo, se defendió él. Es un maldito fantasma. ¿Realmente esperabas darle?, dijo Antonio divertido por la idea. Cuando lo dices de esa forma es bastante estúpido. Estuvo de acuerdo él, recibiendo un globo de agua directamente en la cabeza. Antonio vio eso y no pudo contener la risa cuando el casco de una armadura también le dio en la cabeza, sacándole un gruñido de dolor. Peeves les dará una lección a los niños traviesos que se escapan de clases, se volvió a burlar este. Un gruñido molesto vino de ambos chicos, que lo miraban con dagas, y él se volvió a alejar arrojándoles cuanta armadura tenía cerca. Entre maldiciones y armaduras volando, ellos fueron vistos por un solitario Ravenclaw de séptimo que pasaba por ahí, luciendo entre divertido y perturbado al ver a dos chicos tratando de hechizar a Peeves, el cual les arrojaba todo lo que tenían cerca, haciendo enojar más al par, que se volvían más agresivos en sus lanzamientos para la diversión de Peeves. Un poco aturdido y sin ganas de quedar en el fuego cruzado, el solitario Ravenclaw regresó por donde vino, corriendo en busca de un profesor para informarle de la situación, ya que el pasillo estaba hecho un desastre. Peeves esquivó otro hechizo dejando pasar un trozo de brazo de una armadura por él. Vuelve aquí, maldito intento de fantasma, gritó Izar exasperado e irritado, esquivando un globo que estalló detrás de él salpicando algo de pintura. Otro hechizo fue disparado de la varita de Antonio sin tener un efecto real en el poltergeist más que el de desorientarlo levemente. Ya me harto el maldito intento de fantasma, gruñó con ira Izar entrelazando los dedos. Oh, Peeves está temblando de miedo, dijo este con el sarcasmo goteando en su voz. En respuesta Izar apuntó una mano hacia los costados y luego las reposicionó a la altura de estómago como si sujetara algo. Ignorando las burlas de Peeves y los hechizos gritados de Antonio, él preparó su movimiento. Sus manos se cubrieron de un débil tono plateado mientras susurraba, contenedor astral, sellado. Tras decir eso aplastó sus manos. Observó con diversión como todo el pasillo parecía cubrirse de una delgada capa de vidrio transparente, el cual luego se desvaneció, extendiendo su presencia por el astral. Él miró a Peeves, el cual había dejado de reír y miraba a todas partes algo nervioso. Intento de fantasma, llamó Izar ganando la mirada de este. Cuando lo hizo chasqueó los dedos liberando una onda a nivel astral que golpeó con fuerza al poltergeist, el cual lucía desconcertado por eso. Tendré que llamar al celador para que les dé una reprimenda, dijo intentando escaparse atravesando el suelo. A diferencia de lo que esperaba, Peeves no logró atravesarlo y simplemente chocó contra él. Miró hacia arriba y captó la sonrisa torcida de Izar junto al destello de la varita de Antonio que disparó contra él. Su hechizo, como en otras ocasiones, solo logró aturdirlo levemente, pero eso fue suficiente como para que Izar acortara la distancia y proyectara más barreras astrales alrededor de este.
Con un movimiento de manos encerró a Phoebes en su propia pequeña prisión, la cual comenzó a comprimir para el horror de Phoebes, que comenzó a gritar un poco asustado por lo que pasaba. No deberían, trató de decir él. Oh, cállate, escupió Izar, aún molesto por la pintura en su túnica y parte de su pelo. Antonio por su lado también quería su parte justa de venganza, cuando se dio cuenta de que Phoebes de alguna forma había sido capturado. Ahora sí me cobraré esas bromas, sonrió cruelmente Izar, dejaré un maldito exorcismo y adiós para siempre, declaró él para el horror de Phoebes, que profirió un grito de terror puro. Antonio le miró por un largo segundo un poco sorprendido por el dato, pero pareció no luchar contra ello. Ambos se miraron y luego sonrieron al pobre de Phoebes, dejando escapar algunas risas para sí mismos. Izar estaba por exorcizar a Phoebes cuando escuchó pasos detrás de ellos y un grito ahogado que sonó vagamente a la profesora McGonagall, lo que hizo que perdiera su concentración y dejara caer las barreras que contenían a Phoebes cuando giró la cabeza, y efectivamente era la profesora McGonagall la que dejó escapar el grito ahogado, siendo acompañada por el director. La profesora miró todo el desastre con molestia y luego su mirada irritada se posó en ambos. El director, lejos de lucir molesto, solo parecía vagamente interesado. En silencio ambos miraron a los directivos acercarse a ellos hasta que un globo con agua se estrelló contra ellos. Eso les enseñará, gruñó Phoebes con cierta diversión. La mirada del director se posó en el poltergeist. Antes de que pudiera decir algo, el poltergeist se desinfló, decidiendo mejor optar por irse antes de recibir una reprimenda del director. El intento de fantasma fue el que inició, dijo algo a la defensiva Izar, agitando su mano hacia donde había desaparecido Phoebes antes de que pudieran decirles nada, siendo apoyado por Antonio. Dumbledore observó a ambos chicos que lucían manchas de pintura y con su túnica empapada, luego alrededor, restos de armadura esparcidos por el pasillo. Minerva parecía estar a punto de estallar. ¿Qué es todo esto?, dijo ella indignada. Todo este desorden. Ella respiró pensando en qué más decirles cuando fue detenida por el director. Calma, Minerva, dijo él tratando de tranquilizarla. Claramente la mayor parte de esto aquí es obra de Phoebes en su afán por molestar a los estudiantes, dijo, siendo apoyados rápidamente por ambos chicos, que asintieron a las palabras del director. La profesora les dirigió una profunda mirada, pero decidió no decirles nada. En cambio examinó sus túnicas. Deberían ir a cambiarse, dijo, y ellos estuvieron de acuerdo. El director sacó su varita agitándola en el aire y por arte de magia todo regresó a la normalidad. Luego apuntó su varita hacia ellos y la pintura que les cubría se fue desvaneciendo. La humedad de sus túnicas se fue y ellos estaban como nuevos. Ambos parpadearon. Por eso, oh bueno, gracias por eso, agregó distraídamente Izar. Ahora regresen a sus casas y procuren no toparse con Phoebes, dijo el director con calma. No sería bueno que iniciaran otra pelea. Con ese último comentario ambos chicos fueron por donde vieron llegar a la profesora y al director saliendo al césped que estaba fuera de la torre donde estaban. ¿Cómo diablos lograste capturarlo?, preguntó Antonio mirando a Izar. Secreto comercial, dijo él con una sonrisa pícara, dándole el símbolo de la paz haciendo que él gimiera. De cualquier forma, me iré a mi torre. Nos veremos en la próxima clase, dijo Antonio cuando llegaron a un pasillo donde se separarían. Yo también me voy, por cierto. Dile hola a Luna, dijo Izar agitando una mano en señal de despedida. Sí, lo que sea, respondió de vuelta Antonio, con ambos tomando sus propios caminos hacia sus casas. Al día siguiente, después del primer período de clases, Izar estaba dándose una vuelta por la biblioteca para dejar los libros que prestó el otro día, aunque decidió conservar por un poco más de tiempo el de Medimagia, a diferencia de la teoría de hechizos y el otro sobre defensa y ofensa. El de Medimagia era un poco más complejo y en realidad no podía practicarlo sin un sujeto vivo o con supervisión. Por lo que considero que sería buena idea mantenerlo consigo un poco más de tiempo. Después de todo ya se había aprendido una cantidad decente de hechizos y se sabía todo lo que tenía que saberse de la teoría sobre los hechizos, en especial su creación, lo que eran extrañamente fácil y complicado al mismo tiempo. Un pensamiento fugaz del gato de Schrödinger pasó por su mente. Por un momento se quedó en su lugar pensando en ello, soltando una pequeña risita por eso, decidiendo no preguntarse cómo es que comparo la Medimagia con ese experimento. Sacudiéndose el pensamiento, dejó el libro en la estantería y buscó otro para leer, esta vez pociones y herbolaria.
Quería hacer comparaciones de esas dos materias con sus contrapartes muggles, además de que quería encontrar un libro que detalle lo mejor posible el castillo, de ser preferible un mapa. Tenía planeado meterse al aula de herbología para sacar algunas muestras de plantas para examinarlas y si podía encontrar un aula desierta que podría usar como su pequeño laboratorio provisional o un lugar de estudios donde pasar el rato. Pronto su tren de pensamiento se detuvo por una mano posada en su hombro, lo que hizo que se tense y reprima el impulso de hacerle una llave a quien sea que le sorprendió. Al girar se topó con la mirada inquisitiva de la prefecta Farley. Él miró hacia donde miraba y notó que su mano ya estaba a medio camino de un agarre a su cuello, deteniéndose a medio camino, mientras la otra se preparaba para soltar los libros y deshacerse de su mano en su hombro. Rápidamente recogió su mano semi-extendida mientras fingía que se le caían los libros de su mano. Eso funcionó, ya que rápidamente la atención de Farley se desvió a evitar que los libros se le cayeran. Luego de eso dejó los libros en la mesa más cercana y miró curioso a la chica. ¿Qué pasó?, preguntó él en voz baja debido a que estaban en la biblioteca. Malfoy, el profesor Snape quiere que vayas a su oficina, dijo ella en un tono calmado, luciendo imperturbable. Diablos, masculló para sí mismo. En su experiencia, cada vez que le llamaban a una oficina es porque descubrían alguna de sus travesuras, o porque se metía en alguna pelea, o, tal vez se enteraron de que su pelea con Peeves, o fue por el desastre que dejó en el pasillo. Por su mente destellaron los recuerdos de él clavando un par de lanzas en las paredes y golpeando las armaduras contra las paredes en un intento por darle a Peeves, y quizá uno que otro hechizo que voló parte de las estructuras que el director no alcanzó a ver cuando los atraparon. Solo esperaba que no sea eso, y si lo era, que al menos Antonio también esté siendo masticado por algún profesor. ¿Y sabes por qué me llama?, preguntó él mirando a la prefecta en busca de algo de información. Ella se encogió de hombros. Solo me dijeron que te quiere en su oficina ahora, y al profesor Snape realmente no le gusta que le hagan esperar, dijo ella. Acto seguido le dio un medio saludo dando media vuelta para salir de la biblioteca. Mierda, maldijo en silencio mientras dejaba los libros que recogió en la mesa para irse a ver al profesor Snape, esperando no hacerle enojar más de lo posiblemente estaba. Minutos después, y tras dar giros equivocados en algunos pasillos que le perdieron un poco, llegó a la oficina de su jefe de casa. Se paró frente a la puerta y llamó, preparándose mentalmente para la posible reprimenda y de paso su necesaria defensa para al menos no salir tan mal parado del asunto. Con eso en mente llamó a la puerta, recibiendo la confirmación de pasar. Él abrió la puerta asomando la cabeza por el costado, echando un vistazo a la oficina. Estaba un poco sombría, y podía ver frascos con especies y posibles pociones junto a estantes llenos de documentos y una ventana opaca tras el profesor. Cuando terminó de hacer el reconocimiento, dio un paso hacia el interior, notando que el profesor le miraba por encima de los papeles que estaba revisando, presumiblemente la tarea que suele dejar. Siente, señor Malfoy, dijo señalando con su pluma hacia la silla frente a su escritorio. Él asintió. No se escuchaba enojada ni tenso. Eso era buena señal. Por el momento se quedaría en silencio. En el pasado él se había delatado solo al precipitarse a quitarse la responsabilidad de algo que hizo, pero que ellos no sabían, por lo que mantuvo la boca cerrada. Una vez sentado, espero que el profesor hable. Él escribo algo antes de dejar su pluma y mirarlo, haciendo que le ponga algo nervioso. Rolanda me habló sobre su desempeño en la clase de vuelo, habló él haciendo que Izar se relaje un poco. Al parecer no estaba en problemas, ¿o sí? ¿Qué hay con eso?, preguntó él sin ver por qué le llamaron, ya que esperaba otra cosa. Snape asintió. Por lo que me dijo Rolanda, puedo ver que tiene un talento excepcional para el vuelo. Es por eso que he decidido que forme parte del equipo de Quidditch. Izar parpadeó un poco descolocado. Definitivamente no lo vio venir, yo, dijo señalándose, luciendo algo sorprendido, a lo que Snape asintió y sintió que su ojo temblaba levemente. Por eso, definitivamente el estar en el equipo no estaba en sus planes. ¿Por qué?, insistió él luciendo algo inconforme. Como dije, tiene talento para el vuelo y eso es lo que necesitamos para el equipo, habló Snape mirando al chico que rascaba torpemente la nuca. ¿No hay nadie más?, preguntó, a lo que él negó con la cabeza. Diablos, murmuró, ¿y qué obtengo con todo esto? Ya que realmente no me interesa el asunto, dijo, encogiéndose de hombros para la sorpresa de Snape, que esperaba que aceptara de inmediato. ¿Se da cuenta, joven Malfoy, que muchos chicos quisieran tener la oportunidad que usted tiene?, masculló él. Izar se volvió a encoger de hombros. Sí, bueno, qué pena, dijo sin darle importancia. ¿Y yo qué saco de todo el asunto del Quidditch si acepto?, dijo él buscándole algún beneficioso para aceptar, ya que realmente no estaba interesado en eso.
Para empezar, hablo Snape, como a todos los miembros del equipo se les dará un poco de apoyo en los cursos que necesiten ayuda. Snape comenzó a enumerar los beneficios de ser parte del equipo, como el hecho de que tendría permiso para tener y usar una escoba propia, algo que realmente no interesó a Izar. Al final él no estaba tan convencido de entrar y el profesor insistía en que entrara. Suspirando sacó un único haz para deshacerse del problema, y usó la vieja confiable, dejarlo a la suerte. Sacó un galeón de su bolsillo y se lo mostró al profesor, el cual solo arqueó una ceja. Por eso, ya que no estoy interesado y claramente me quiere en el equipo, habló Izar haciendo girar la moneda. Echémosle a la suerte, cara no haga nada, sello estoy dentro, ¿qué dice? Preguntó él con una sonrisa propia. Snape le entrecerró los ojos por un segundo antes de asentir, y con eso dicho él tiró la moneda al aire. Esta voló por un segundo antes de caer en el escritorio con un tintineo y girando sobre su eje por el escritorio. 2 segundos después la moneda paró y reveló sello. Izar sentía que le temblaba el ojo. Rayos, fue todo lo que alcanzó a decir antes de notar la sonrisa victoriosa de su jefe de casa. Al parecer tenemos a un nuevo integrante del equipo, masculló él sin esconder la pizca de burla bien disimulada en su voz mientras le entregaba su galeón. Poco después le entregó un pequeño rollo enrollado. Entregue esto a Marcus Flint para su anexión oficial al equipo, él le pondrá al día con todo lo que necesite saber, dijo él. Izar suspiró y tomó la cosa pasando a retirarse. Cuando estaba en la puerta la voz de Snape le detuvo. Ay, Malfoy, le escuchó llamar haciendo que se gire levemente. La próxima vez que se meta con Peeves intente no destruir 3 pasillos. La voz del profesor era severa. Por el momento le dejaré ir, pero no quiero que se vuelva a repetir, masculló, indicándole con la mano que se fuera. Ah, diablos, también tenía unas palabras con respecto al intento de fantasma, pensó para sí mismo saliendo de su oficina. La próxima vez que se encuentre con él, si le molestaba o le metía en problemas lo destruiría. Con ese pensamiento feliz empujó el rollo en su bolsillo y caminó por los pasillos de regreso a la biblioteca por sus libros, si es que aún seguía ahí. Al verlo salir, Snape sonrió ya que logró salirse con la suya a pesar de que el chico no estaba interesado, recordando las palabras de Rolanda sobre el talento nato del chico. Sabía que este año podrían hacer frente a Gryffindor, aunque el desinterés por el Quidditch le tomó un poco por sorpresa ya que casi todos los chicos adoraban el juego. Sabía por Narcisa que él era algo peculiar dado que no tenía interés en muchas cosas habituales de los chicos de su edad como lo era el Quidditch, pero considerando su notable inteligencia era algo que podría pasar. Con eso él siguió revisando los pergaminos que tenía frente a él. Izar se detuvo a medio camino a la biblioteca sintiendo que olvidaba algo. Tras rebanarse los sesos por un par de segundos decidió ignorarlo, tal vez lo recuerde luego. Miró hacia la ventana más cercana que tenía y notó el paisaje parcialmente nublado. Miró hacia su reloj de muñeca y aún tenía unas horas libres. Se debatió en qué hacer a continuación, si continuar hacia la biblioteca o pasear por ahí. Al final optó por pasear por ahí, ya habría tiempo para estudiar después y con sus tareas hechas no tenía de qué preocuparse por el momento. Caminó sin rumbo, solo dejándose llevar por el castillo durante media hora hasta que aburrió decidiendo salir hacia el exterior. Le tomó cerca de 10 minutos encontrar un lugar tranquilo donde no pasarán estudiantes para poder relajarse en solitario. Ese lugar fue en una de las colinas que rodeaban al castillo, sentado en una roca con vista al lago. Él cerró los ojos disfrutando de la paz que traía el lugar, inhalando profundamente el aire de la colina. Olía a pasto y en general el olor a vegetación que solo consiguió que sonría satisfecho. Abriendo nuevamente los ojos decidió disfrutar de esta paz por más tiempo. Durante varios minutos estuvo solo sentado observando el lago y las otras colinas. Sintió que sus piernas se entumecían levemente por estar en una sola posición. Se paró e hizo pequeños estiramientos antes de volver a sentarse, solo que esta vez decidió ponerse a meditar. Meditar en la naturaleza fue mucho mejor que hacerlo en cualquier otro lado, le ayudaba a encontrar la paz mental y a relajarse. Con ejercicios de respiración él despejó su mente lo mejor que pudo, solo centrándose en sus latidos apenas notorios y el flujo de magia por su cuerpo. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando volvió a abrir estaba atardeciendo. Suspirando dejó su posición de meditación y se estiró antes de regresar al castillo. Definitivamente esa sesión de meditación le sentó de maravilla ya que se sentía mucho más relajado que antes y no tan inquieto como normalmente se sentía o con la repentina sensación de romper algo.
Definitivamente lo necesitaba, pensó para sí mismo, cuando una repentina necesidad de patear el árbol más cercano y salir corriendo le invadió. Él sonrió, por eso alejándose el pensamiento de su mente, tal vez no tanto, murmuró, llegando a los límites del castillo y dirigiéndose a la biblioteca por los libros. Con algo de suerte aún no cerraban y podría sacarlos sin problemas. Fin del capítulo. Una serpiente peculiar. Capítulo 11. Al llegar a la sala común minutos antes de que se declare el toque de queda, Izar sentía que se estaba olvidando de algo sin saber exactamente qué. Con eso picándole la mente, se sentó en uno de los muebles de la sala común y comenzó a mirar a todas partes, sin estar realmente seguro de que debería ser ahora. La biblioteca había estado cerrada a la hora que llegó, por lo que no pudo sacar los libros que quería. Casi se pierde la cena y se volvió a perder en las escaleras movedizas. Con eso olvidó por completo lo que tenía que hacer una vez que llegara a la sala común. Tal vez me acuerde en algún momento, pensó poniéndose de pie con la intención de caminar hacia su habitación, cuando a pocos metros del vio a Flint conversando con uno de sus amigos y le escuchó mencionar algo de Quidditch. Eso hizo que se acordara de lo que tenía que hacer. Rápidamente pasó sus manos por su bolsillo, encontrándose con el pergamino de Snape. Estaba algo doblado, pero serviría. Acercándose a su objetivo, habló: Flint, tienes un minuto, dijo Izar una vez que estaba cerca. Él desvió la mirada de sus amigos algo confundido y asintió caminando hacia él. ¿Qué sucede?, preguntó un tanto curioso. Es del profesor Snape, me pidió que te lo entregara en cuanto pudiera, dijo entregándole el mensaje. Flint lo tomó arrugando las cejas por el estado del pergamino, sin embargo no dijo nada, optando mejor por abrirlo. Le dio una leída rápida y no pudo evitar la mueca de sorpresa por el contenido. Miró a Izar y luego a Izar. ¿Es esto cierto?, preguntó él. Por su lado Izar se encogió de hombros. No sé, tú dime, respondió con una pequeña sonrisa. Flint revisó 2 veces más el pergamino, asegurándose que sea el puño y letra de su director. Tras asegurarse de que sea verídico, sonrió para sí mismo. Ahora Potter no será el único de primero en unirse al equipo, dijo tratando de contener su emoción. Guardando el pergamino, miró a Izar, que lucía algo impaciente. Tienes escoba, ¿verdad? Cada miembro debe tener su propia escoba. El resto del equipo lo puede proporcionar la escuela, pero la escoba es individual. Izar ladeó la cabeza. Puedo solucionarlo, solo necesito una llamada. Flint estuvo de acuerdo con eso. Antes de seguir, mañana tendremos entrenamiento. Enviaré a alguien por ti en cuanto estemos por iniciar. Solo no te alejes demasiado, dijo para luego irse con una sonrisa de oreja a oreja. Oh, bien, pudo haber salido peor, se dijo a sí mismo restándole importancia. Ahora a investigar sobre el juego, tal vez resulte entretenido después de todo, pensó caminando por la sala común y buscando a su fuente de información. Al día siguiente, Izar estaba en la sala común esperando que su paquete llegue. La noche anterior había logrado ponerse en contacto con sus padres por medio de su reloj, enviándoles un mensaje corto, o mejor dicho unos cuantos, y le dijeron que la escoba se le enviarían a primera hora, por lo que él se encontraba aquí, esperando a la lechuza, bostezando de sueño por haberse despertado temprano. Para no aburrirse había traído su MP3 y estaba escuchando música recostado en la pared exterior de la lechucería, ya que el interior apestaba. Revisando cada pocos minutos logró ver que su lechuza llegaba. Quitándose los audífonos fue a verla, le dio un bocadillo mientras le acariciaba y tomaba el paquete de sus garras. El último modelo de escoba que el mercado tenía para ofrecer, aunque le seguía pareciendo un tanto ridícula la idea de volar en una escoba, dejó esos pensamientos a un lado. De todas formas, no es que planeé estar mucho tiempo en el equipo. Cuando se estaba por retirar, otra lechuza llegó y comenzó a ulular. Al girarse la reconoció y rápidamente fue a verla. Le dio un bocadillo tomando las cartas de sus patas, les dio un vistazo rápido y sonrió para sí mismo. Con las cartas en mano se retiró. Ya le enviaría sus propias cartas al remitente luego, ya que no las había traído consigo ahora. Solo le gustaría que Flint no se hubiera decidido por practicar a practicar en la mañana. Al menos no fue al amanecer, pensó para sí mismo retirándose. Dentro de poco iniciaría la práctica. Llegaría un poco tarde solo para molestar a su hermano.
fue hacia el campo de Quidditch jugando un poco en las escaleras movedizas, recibiendo miradas extrañadas de los que cruzaban. Decidiendo que perdió suficiente tiempo, salió de ahí encontrándose con Antonio, que lucía cansado llevando un libro en la mano. Antonio llamó Izar. El mencionado se giró para verlo y solo suspiró cansado. ¿Y ahora qué quieres?, se quejó buscando un lugar por donde escaparse. ¿Qué pasa, amigo? Parece que te peleaste con tu almohada y luego un avance, dijo con riendo entre dientes. Antonio solo puso los ojos en blanco por las malas bromas. Mira, tengo que hacer, nos vemos después, gruñó Antonio a punto de irse. Bueno, adiós. Antes de irse, Antonio notó algo. ¿Y esa escoba?, preguntó mirando el paquete en su mano. A eso, aparentemente puedo unirme al equipo de Quidditch y bueno, ahora me dirijo a una práctica, contestó Izar, que no dejaban unirse a los de primero, preguntó un poco confundido. Izar se encogió de hombros. Y yo qué sé, solo me dieron una carta y me empujaron al equipo, respondió sin darle mucha importancia. Él le miró por un segundo. Buena suerte con eso, dijo dándole unas palmaditas mientras caminaba. ¿Vas a biblioteca?, preguntó Izar mientras se iba. Vengo de ahí, respondió perdiéndose en el pasillo. Oh bueno, se dijo a sí mismo, parece que está lleno de tareas o las habrá dejado acumularse, pensó antes de seguir su camino. Al llegar al campo, Izar no esperaba ver el inicio de una pelea en el campo entre el equipo de Gryffindor y el de Slytherin. Una sonrisa pícara se asomó en su rostro. Esto se pone interesante, pensó para sí mismo, caminando hacia la posible y ver si podría divertirse un poco golpeando a alguien. Ante ese pensamiento, el de escapar una risa silenciosa antes de callarse y deslizarse en silencio para pasar desapercibido. Llegó justo a tiempo para escuchar cómo presumían sus nuevas escobas junto a un grito de invade en el campo. Escondiéndose detrás de un par de Gryffindor más grandes, evitó que le vieran para seguir espiando sin intervenir. Un par de chicos se acercaron al grupo más grande, uno un pelirrojo que reconoció como un Weasley y la chica de biblioteca. Esto se ponía cada vez más interesante, pensó para sí mismo ahogando una risa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no juegan? ¿Y qué hace ese aquí? Casi ladró el Weasley al mirar a su hermano. Era evidente que no se llevaban bien. Soy el nuevo buscador de Slytherin, Weasley, y estamos admirando las escobas que mi padre ha comprado para todo el equipo, exclamó su hermano con presunción exhibiendo su escoba, mientras el Weasley miraba boquiabierto el artefacto. Son buenas, ¿eh? Pero quizás el equipo de Gryffindor pueda conseguir oro y comprar también escobas nuevas. Podrían subastar las barredoras 5. Cualquier museo pujaría por ellas, agregó Draco agregando sal a la herida para el creciente enojo de los leones, con las risas de Slytherin de fondo, pero en el equipo de Gryffindor nadie ha comprado su puesto, todos entraron por su valía, añadió rápidamente la chica de la biblioteca, intentando salvar un poco de su dignidad. Eso pareció calmar las risas, en cambio le ganó algunas malas miradas de las serpientes. Draco dio un paso al frente visiblemente disgustado. ¿Quién ha pedido tu opinión, asquerosa sangre sucia?, masculló Draco, arrastrando cada palabra para enfatizar su disgusto. Izar abrió los ojos. Oh diablos, ¿es que acaso está buscando que lo maten?, pensó Izar al notar la reacción de los de Gryffindor. De inmediato Flint se interpuso evitando que lleguen a Draco, lo que solo parecía enojar más a los leones. Será mejor que me meta antes de que las cosas escalen innecesariamente, se dijo a sí mismo Izar, saliendo de su escondite para intentar hacerla de mediador, y si no podía, no le diría que no a una buena pelea. Fue entonces cuando notó al chico Weasley meter una mano en su túnica y supo qué es lo que tramaba. «Pagarás por esto, Malfoy», gritó él sacando su varita, deslizándose por un lado de Flint y encarando a su hermano con su varita al sorprendido rostro de Draco. Antes de que Weasley siquiera pudiera pronunciar hechizo alguno, un poderoso agarre se cernió sobre su muñeca haciéndole gruñir de dolor, lo que pareció detener a todos. «¿Sabes? Apreciaría que no intentaras hechizar a mi hermano», dijo Izar con una sonrisa inocente. Todos miraron sorprendidos a Izar por su repentina aparición, tanto que dejaron de querer destriparse para mirarlo. ¿De dónde salió?, escuchó a uno preguntar por lo bajo. Izar miraba al chico Weasley aumentando su agarre en él y doblando ligeramente su mano, obligándole a arrodillarse con un gruñido de dolor.
la otra mano de Weasley fue hacia su agarre tratando de liberarse sin éxito. Suéltame, masculló entre dientes. Izar levantó su mano a la altura de su cara, asegurándose de no estar en el extremo de la varita, luego negó con la cabeza. Exactamente qué pretendías hacer con esta ramita rota, solo harías que te explote en la cara, añadió riendo entre dientes. Suéltame, masculló golpeando su mano con la que tenía libre. Al no ver resultados optó por asestarle un golpe directo en la cara, haciendo que desvíe la mirada levemente. ¿Quién te crees, Weasley, para pegarle a mi hermano?, estalló Draco. Decidiéndole soltarle, Weasley se retorció gruñendo de dolor, agitando la mano con la que le golpeó en el aire. Extendiendo su mano evitó que su hermano dé otro paso al frente. Para la sorpresa de todos, Izar dio una pequeña risa, viendo cómo Weasley se sobaba su mano mientras le miraba con enojo. ¿En serio, Weasley? ¿A eso le llamas un golpe? Apenas si lo sentí, dijo con una sonrisa de lado. Por otro lado, eres tan débil que ni un golpe puedes dar. Cuidado se te rompa una uña, Weasley, añadió sin quitar su sonrisa burlona de su cara, sacando risas de su equipo para la creciente furia de los leones. Así, masculló él apretando sus puños, y como es un golpe según tu, gruñó él en clara provocación. Su amigo de lentes dio un paso al frente para intentar detenerlo. Así, dijo Izar estirando su sonrisa. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, estaba frente al pelirrojo y su puño enterrándose profundamente en su abdomen. Dio un paso atrás y Weasley trató de recuperar el aliento acunando su estómago con sus manos cayendo de rodillas. Ron, gritaron sus amigos yendo a socorrerlo. Tu, gruñó un pelirrojo más alto, acortando la distancia entre ellos con un par de pasos antes de que alguien pudiera cubrirle. Le tomó por el cuello de su túnica y trató de levantarlo. Palabra clave trato, ya que no tenía la fuerza suficiente para tal acto. Cuidado de no perder la cabeza, o en este caso él sonrió cuando una luz salió emitida de debajo de ellos. De inmediato el pelirrojo miró hacia abajo notando la varita de Izar apuntando a su pecho emitiendo una peligrosa luz, señal de un hechizo. ¿Pero qué?, dijo Fred sorprendido dando un paso hacia atrás mirando con algo de miedo la varita que emitía la luz. Izar sonrió mientras cancelaba el hechizo contenido y desaparecía su varita por debajo de su manga de regreso a su funda. En fin, masculló él restándole importancia a todo, mientras se pasaba una mano por su pelo mirando a los leones que le miraban con cautela. Estiró su mano hacia adelante tensando a todos, pero para su sorpresa vino volando una escoba que se estrelló contra su mano extendida. Luego miró a sus ahora compañeros y al otro equipo, ¿por qué estaban por pelear?, preguntó inocentemente, ya que había llegado un poco tarde y no sabía el motivo exacto. Esa pregunta pareció hacer reaccionar a todos, que dejaron de mirarlo con cierto asombro poniendo tensión en el ambiente. Flint dio un paso al frente seguro de sí mismo. Lo que pasó es que nosotros tenemos derecho al campo por órdenes del profesor Snape, dijo con sorna. Otro chico casi igual de alto que Flint dio otro paso al frente apretando los dientes con molestia. Eso es mentira, Flint masculló. Nosotros teníamos el campo reservado desde ayer, dijo tratando de no explotar. Tenemos el permiso, profirió Flint. Nosotros también, replicó él. Con la creciente discusión todos parecieron olvidarse del chico Ron en el suelo, tratando de recuperar el aliento siendo atendido por sus amigos. Bien, esperen, la voz de Izar se elevó por sobre las demás deteniendo la discusión. Entonces ambos tienes permiso para usar el campo, resumió él recibiendo asentimientos de ambos. Miró hacia el campo y se le ocurrió una idea. ¿Qué les parece si lo solucionamos con una carrera?, dijo con una sonrisa. ¿Una carrera?, preguntaron a ambos lados. Sí, 7 vueltas alrededor del campo, sin trampas, sin hechizos, solo velocidad pura. Quien la complete primero gana el derecho al campo, con cada capitán en representación de su equipo. Su sonrisa se amplió. Escuché mencionar algo sobre la meritocracia en Gryffindor. Si lo que dicen es cierto, no tendrán ningún problema en participar, a menos, claro, que tengan miedo. Sus palabras parecieron despertar un fuego desafiante en los leones, mientras las serpientes se veían confiadas. Aceptamos, dijo Boot sin vacilar intercambiando miradas hostiles con Flint.
Bien, ese caso solo necesitamos un árbitro y delimitar la línea de salida, dijo Izar. Ya verás que les derrotaremos. Escuchó la débil voz de Ron, que se estaba reincorporando del suelo con ayuda de sus amigos. Él levantó una mano con 2 dedos extendidos y dio un saludo junto a una pequeña sonrisa divertida. Hola, te dije que nos volveríamos a ver. ¿Cómo te va con esos libros? Saludó Izar a la chica de la biblioteca. Todos parecieron un poco confundidos sobre a quién le hablaba hasta que vieron a Hermione ponerse levemente roja. Bien, gracias por eso, dijo devolviéndole el saludo. Draco pareció descolocado por eso y miró a su hermano. ¿Qué haces hablando con esa? Cállate, espetó Izar callando a su hermano. Luego miró a ambos capitanes. ¿Quién será el árbitro para iniciar con esto?, preguntó él. Todos se miraron entre ellos. Flint estaba por decir algo cuando Odd se le adelantó. Que Hermione sea el árbitro, dijo, señalando a la chica que se sobresaltó por ser nombrada. Que ladro Flint, está decidido. Iniciemos con esto que me aburro, dijo aplaudiendo. Los de su casa le miraron algo desconcertados. Pero yo, tartamudeó Hermione insegura de en qué se metía. Descuida, estoy seguro que lo harás bien. Le apoyó Odd junto a sus amigos. Odd llamó Izar. ¿Qué quieres esta vez?, gruñó Odd girándose hacia el Malfoy menor. Ten esto, hagámoslo más interesante, dijo Izar arrojándole su propia escoba. El chico apenas si pudo reaccionar atrapando la escoba torpemente en sus brazos. ¿Por qué hiciste eso?, estalló su equipo mientras el otro le miraba inseguro. Porque quería ser lo más interesante, respondió encogiéndose de hombros. Ahora cállense, espetó él con una mirada feroz, poniendo nervioso a su hermano, que solo negó con la cabeza al resto para evitar que hicieran nada. Bien, pero si ella arrastró las palabras de Draco, será árbitro, también lo será mi hermano, para asegurarnos que no hagan trampa, espetó, siendo apoyado por el resto de Slytherin. Él les miró con un leve tic, y yo que solo quería ver, murmuró para sí mismo, siendo empujado por alguien hacia adelante antes de que pudiera retractarse. Bien, gruñó Odd. Diablos, maldijo Izar en voz baja. Rápidamente se delimitó la línea de salida y de llegada, poniendo a ambos capitanes en la línea preparándose para su carrera. Izar se acercó a Flint, que le miró un poco exasperado. Tenías que darle tu escoba, esta sería una victoria fácil si no lo hubieras hecho, gruñó. Deja de quejarte y escúchame, te diré cómo asegurar tu victoria, dijo Izar. Ahora eso llamó su atención, le prestó más atención. Con lo que le decía Flint se veía inseguro por la idea. Eso es ridículo, solo haz lo que digo y tendrás la victoria segura. Deja que el tonto se canse y en la última vuelta aceleras a fondo. Solo confía en mí, dijo Izar sonriéndole confiado. Está bien, masculló, pero si no gano será tu culpa, gruñó Flint. Solo confía en mí, insistió Izar yendo donde se supone que vigilaría la carrera junto a Hermione. Se dio la señal de inicio y ambos salieron disparados. Al principio ambos se mantenían a la par. A finales de la primera vuelta Flint decidió seguir su consejo colocándose tras el WOD para la confusión de todos. WOD vio esto como señal de debilidad y decidió acelerar. Pese a que todos le gritaban que se adelante a WOD, Flint decidió seguir en la cola de WOD. Izar desde su sitio vio esto y sonrió. A su lado Hermione miraba la carrera con atención, mientras ocasionalmente le miraba con algo de inquietud, seguramente con algunas preguntas rondando su cabeza. ¿Por qué golpeaste a Ron?, preguntó finalmente mirándole. Izar le miró de reojo y se encogió de hombros. Él dio el primer golpe, respondió con simpleza. Ella frunció el ceño no conforme por la respuesta. Le estabas torciendo la mano y él quería que le soltaras, replicó tratando de defenderlo. Izar le dirigió una expresión aburrida. Trato de hechizar a mi hermano, realmente no puedes culparme por defenderlo, además con el estado de su varita solo evite que le estalle en la cara, dijo él restándole importancia. Por cierto, ¿cuántas vueltas van?, preguntó mirando hacia la carrera. Logró desviar su atención con éxito ya que ella miró hacia arriba tratando de recordar. Si no me equivoco es la cuarta vuelta, dijo, luego asintió para sí misma. Es la cuarta vuelta, y sonrió con algo de confianza. Desde que iniciaron la segunda vuelta Flynn no ha dejado la cola de WOD. Todo indica que ganaremos, habló Hermione un poco emocionada. Izar le sonrió con un brillo travieso. Yo no estaría tan seguro, habló Izar sin quitar los ojos de la carrera. Ella frunció el ceño con algo de duda, y miró hacia la carrera en busca de alguna trampa sin poder ver ninguna. Con esa van 5, anunció Izar cuando pasaron frente a ellos con WOD a la cabeza y Flint en la cola. ¿A qué te refieres?, preguntó Hermione, sin despegar los ojos de la carrera tratando de descubrir alguna trampa.
¿Qué cosa?, preguntó Izar, y un segundo más tarde supo a qué se refería. La carrera. Solo digamos que nada está decidido hasta que uno cruce la line de meta, agregó Izar siguiendo con la mirada al par. Por un momento hubo silencio entre ellos, solo mirando la carrera. Izar no pudo evitar sonreír al ver que su plan estaba saliendo de perlas. Woz, gracias a su impulso en las primeras vueltas que aceleró con todo lo que tenía, ya estaba dando los primeros indicios de cansancio, y de hecho su velocidad se había reducido en al menos una quinta parte de su velocidad inicial, mientras que Flint se mantenía constante, conservando su energía para la última vuelta. Justo cuando pasaron frente a él se marcó la sexta vuelta y la penúltima. La siguiente sería la definitoria de quién ganaría, ya que ambos estaban en igualdad de condiciones. La victoria la tendrá quien tenga más resistencia y quien haya podido conservar la mayor energía posible al final. A su lado Hermione le observaba con duda. Su expresión confiada y para nada preocupada de que Flint se mantuviera en la cola sumándole sus palabras recientes le pusieron en duda. Ahora que miraba más detenidamente notó algo. Woz se estaba cansando y comenzaba a perder velocidad gradualmente, mientras que Flint parecía no estar tan cansado como Woz, lo que la preocupó aún más. En su mente ella pensó que sería una especie de hechizo para debilitarlo o alguna treta por parte de Slytherin para ganar, pero no se le ocurría ningún hechizo que haya leído que pudiera hacer eso, por lo que puso su mente a trabajar en busca de su necesaria respuesta. En las gradas Gryffindor ya estaba celebrando por adelantado su victoria, al ver que en toda la carrera Flint se había despegado de la cola de Woz. Slytherin por su lado estaba inquieto, no querían perder el campo y solo podían limitarse a mirar ansiosos preguntándose qué es lo que estaba haciendo Flint. Draco por su lado estaba tranquilo, había estado el tiempo suficiente junto a su hermano como para poder deducir el plan que éste había hecho para Flint. Si bien la alegría de Gryffindor era molesta, su cara cuando pierdan sería algo de lo que regodearse. Por el momento les dejaría seguir celebrando ya que estaba seguro de su victoria. Finalmente llegó la última vuelta y todos estaban expectantes, y un brillo de anticipación apareció en los ojos de los hermanos Malfoy. Vamos Woz, tú puedes, es la última vuelta, animó Hermione, pero para la sorpresa de todos menos para los Malfoy, Flint se despejó de la cola de Woz acelerando, acortando rápidamente la distancia entre ellos. Para la sorpresa de todos, ambos hermanos comenzaron a reír. Hazlo Flint, gritaron ambos. Al ver que ambos tenían la misma idea, se dieron un pulgar hacia arriba, para la preocupación de los leones. Usando toda su energía de golpe en una única aceleración, Flint esperó a la siguiente curva para liberarlo todo de golpe. Para este punto, gracias al cansancio de Woz por llevar la delantera todo el tiempo y el haber conservado la mayor parte de su energía, habían logrado tener una ventaja considerable de 5 metros. Pasando la última curva, Flint llevó al límite la velocidad de la escoba, comenzando a agrandar más su ventaja para la desesperación de Woz, que trataba inútilmente de acortar distancia. Desde sus sitios todo Gryffindor vio la última vuelta con el corazón en el pecho al ver que su capitán era dejado atrás con una enorme ventaja de diferencia, mientras Slytherin comenzaba a animar a Flint. Finalmente este cruzó la línea de meta dejando atrás a Woz. Flint tocó suelo cayendo de su escoba, resoplando con fuerza, visiblemente cansado por el desgaste de esa última vuelta. A lo lejos vio a Izar que le agitó una mano cómplice, gesto que él devolvió débilmente recostándose en el campo para recuperar el aliento. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Hermione al aire sin creer lo que había visto. Izar sonrió con cierta altanería. ¿Hicieron trampa?, cuestionó ella. Solo si usar la cabeza es considerado como tal, contestó él crípticamente para su confusión. Piensa. Te lo dejo de tarea, una pista. Aves migratorias, dijo cortando una pequeña risa mientras se alejaba de una muy confundida Hermione. Con su perdida Gryffindor no tuvo otra opción que abandonar el campo completamente derrotados y con el orgullo herido. Por la noche en la sala común de Slytherin todo era felicidad, mientras se burlaban de los de Gryffindor, imitando sus expresiones al ver que habían perdido irremediablemente. Cuéntanos Flint, ¿cómo lograste ganarle a Woz?, preguntó alguien mirando al mencionado. De inmediato todos centraron su atención en él, a lo que él rápidamente negó con la cabeza. La verdad, todo fue plan de Izar, dijo él señalando al mencionado que estaba en una esquina con un libro en la mano. ¿Qué?
Preguntó Izar un poco desprevenido por tener tantas miradas sobre él. ¿Es cierto que tú le dijiste cómo ganarle a Wood pese a darle tu escoba? Preguntó alguien al azar. Vamos canutales Izar, ¿cómo diseñaste todo para que tengamos una victoria aplastante? Dándole falsas esperanzas a los de Gryffindor, habló Draco con ánimo, poniendo expectantes a todos. Izar cerró su libro suspirando. Debí haberme ido a mi cuarto a leer, se quejó él. Luego estiró los brazos dejando su libro a un lado, y miró a su audiencia. De hecho, todo fue bastante sencillo, dijo él acomodándose para una corta explicación de lo que hizo. ¿Algunos de ustedes ha visto aves migratorias?, preguntó, a lo que recibió algunos asentimientos extrañados de unos cuantos. Verán, el principio es este: cuando las aves migratorias vuelan lo hacen en formación de V, ¿cierto?, preguntó, recibiendo más asentimientos confundidos. Al hacer esto, el que encabeza la formación se lleva la mayor parte de la carga, dividiendo las corrientes de aire, disminuyendo la carga para el resto de la formación, lo que les permite volar grandes distancias sin descanso, solo haciendo algunos relevos. Aplicado eso a la carrera, al hacer que Flint se mantenga en la cola, básicamente puso toda la carga de marcar el camino a Wood, que en las primeras vueltas, al emocionarse de más, pensando que tenía la ventaja, gastó imprudentemente su energía, lo que hizo que para la quinta vuelta comience a cansarse y a perder velocidad, mientras que Flint seguía fresco. Luego, en la vuelta final, usó el cansancio de Wood en su contra, ya que al no haber gastado tanta energía luchando contra la resistencia del aire, pudo llegar al tope de la velocidad de la escoba en la última vuelta, ganando una gran ventaja en una carrera loca. Finalizó Izar para la sorpresa de todos. Por sus caras notó que una parte no le entendió, pero otra sí, la cual explicaba a los que no entendieron lo mejor que podían. En sí el proceso fue un poco más complicado que eso, pero logró simplificarlo para que ellos lo entiendan, ya que dudaba que supieran algo de aerodinámica. De cualquier forma, no era su problema. Me voy a mi cuarto, tengo que hacer anuncio, retirándose de la sala común antes de que le pudieran hacer cualquier pregunta. En la torre de Gryffindor, el trío dorado se encontraba discutiendo sobre su reciente pérdida. Ya te lo digo, Harry, ese Malfoy hizo trampa. ¿Por qué otra razón Flint ganaría cuando llevaba perdiendo toda la carrera?, refunfuñó Ron. Luego miró a Hermione. ¿Estás bien? Ese Ron gruñó sobándose la mano. ¿No te hizo nada, verdad?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No, de hecho fue algo amigable, contestó. Por cierto, ¿qué fue eso de que los libros?, preguntó Harry mirando a su amiga. Ella le miró antes de responder. El otro día estaba en la biblioteca cuando resbalé llevando algunos libros. Él pasaba cerca y me ayudó con los libros. Luego de eso se fue diciendo que nos volveríamos a ver, contestó encogiéndose de hombros. ¿Así sin más?, preguntó Ron incrédulo, al igual que Harry. Estamos hablando del mismo hermano de Malfoy, ¿verdad?, preguntó Harry algo inseguro. Ella asintió. Algo trama, masculló Ron sin creer del todo eso. Bueno, estábamos hablando de cómo ganó Slytherin, intervino ella, sintiendo que se estaban desviando del tema. Antes de irse, él me dijo que ganaron por algo relacionado a las aves migratorias. ¿Qué?, preguntaron Ron y Harry desconcertados. ¿Qué tienen que ver las aves con esto?, cuestionó Ron. No lo sé, resopló Hermione, pero estuve investigando un poco en la biblioteca. No pude encontrar mucho, pero sí esto, dijo tomando una hoja y un lápiz. Las aves migratorias vuelan en formación de V, lo que les permite volar largas distancias. Harry entrecerró los ojos mirando los trazos de Hermione en el papel. Creo haber escuchado algo de eso en la escuela Mug, le dijo inseguro. Sí, yo también, pero no estoy segura. Creo que tenía algo que ver con reducir la carga de vuelo o algo así. No recuerdo, dijo resoplando. Lo tengo, dijo Harry recordando algo. Si no recuerdo mal, murmuró viendo la V dibujada. La primera ave, señaló la punta de la V, es la que abre camino llevándose la mayor carga, dejando que el resto tenga un vuelo fácil, hasta que se canse y alguien le releve, interrumpió Hermione recordando esa información. Ron parpadeó un poco confundido. ¿Y eso qué tiene que ver con la carrera?, preguntó él sin entender el punto. ¿Que no es obvio?, exclamó Hermione recibiendo negativas de ambos chicos. Flint usó el mismo principio en la carrera, se colocó en la cola de Wood dejando que haga todo el trabajo pesado y así cansándose más mientras él tenía un vuelo fácil. Así en la última vuelta se aprovechó de que Wood estaba cansado y él no, para ganar la carrera.
Tanto Ron como Harry parpadearon asimilando la información y luego fruncieron el ceño. Entonces hicieron trampa, aseguró Ron, pero ella negó con la cabeza. En realidad no, como dijo él, solo usó un poco la cabeza y realmente no es trampa ya que no interfirió directamente en la carrera. Ella suspiró dejándose caer en el sillón. Como no me di cuenta antes, por eso estaba tan confiado en su victoria, debí saber que algo iba mal desde el primer momento, se reprendió a sí misma Hermione. Mientras ella se quejaba, Ron notó algo. Oigan, si esto les enseñaron en la escuela Muggle, ¿cómo es que él lo sabe?, preguntó, haciendo que un pesado silencio caiga entre ellos. No lo sé, dijeron tanto Hermione como Harry. Tal vez lo vio en algún libro de su familia, sugirió Hermione, algo que ellos recibieron no muy convencidos. Días después, Izar ya tenía un buen conocimiento de su entorno, por lo que decidió adentrarse mucho más profundo en el bosque prohibido, sabiendo exactamente en qué momento debía regresar, y si se perdía tenía un reloj satelital con un mapa incluido, por lo que sería relativamente regresar al castillo. En esta ocasión fue a explorar las colinas cercanas. Mientras caminaba entre los árboles de la colina, le escuchó un ruido parecido a un gruñido. Un poco curioso decidió seguirlo. Estaba armado y listo para la batalla. Al cruzar algunos árboles más llegó a un claro y lo que encontró le sacó una sonrisa ansiosa. A unos metros tras él estaba un troll de montaña dándole la espalda. Bien, es hora de estirar un poco los músculos, a bailar, dijo para sí mismo preparándose para pelear. Oye, feo, gritó atrayendo la atención del troll. Caminó hacia el troll y él, luego de un lapso de confusión, agitó su garrote en el aire torpemente mientras caminaba hacia Izar. Veamos si me puedes dar un buen combate, dijo Izar, ampliando su sonrisa mientras entraba en su postura de pelea. Ven aquí, gritó alterando al troll, que corrió hacia él con su garrote en alto, y la sonrisa ansiosa de Izar se volvió depredadora. Momentos después, Izar respiraba pesadamente apoyado contra un árbol. Bien, ese fue un buen combate, gruñó parándose. Vio al cadáver del troll a sus pies, sacudiéndose la sangre que tenía sobre él. Fue una buena batalla, lástima que no fue lo suficientemente buena, apenas comenzaba a usar mis mejores técnicas, gruñó. El troll, pese a no ser el más inteligente, le obligó a usar algunos estilos de Kung Fu que no esperaba usar. Originalmente solo tenía llenado usar el estilo del mono para la defensa y el de la mantis para la ofensiva, pero terminó usando el estilo del tigre junto al de la grulla y el de la serpiente, combinando la fuerza bruta del tigre, la gracia de la grulla y la velocidad de ataque de la serpiente logró matar al troll. Ahora a arreglar su desastre antes de que alguien lo encontre y se arme un problema. Regulando su respiración, llevó una mano hacia atrás, esta se envolvió en briznas de fuego, cerró su puño y lo empujó hacia adelante y una corriente de llamas naranjas salió de su puño, envolviendo el cadáver del troll, reduciéndolo a cenizas. Ahora solo quedar lidiar con la sangre, gruñó para sí mismo, mirando con molestia toda la sangre que lo cubría. Fin del capítulo.